Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, creo que vamos a poder hacerlo con más frecuencia ahora y esto es algo que me pone contento. Aunque hoy lo hemos hecho a la carrera, tuve la oportunidad de pedirle al amigo Felipe, que lo voy a agregar un momentico al escenario, si está por aquí, y que nos va a ayudar en algunas cuantas cosas con la edición. Y también, Felipe, siéntete libre de subir y así podemos conversar de temas, porque tú siempre eres una persona que aporta mucho a la conversación. Como me quedan tantos temas, tenía tantos temas ahí a cubrir y me encanta también que esté con nosotros Mendive. Mendive, tú sabes que hay una persona que no sé si tú sabes cómo hacerlo, que ayer yo lo borré por equivocación y que después me gustaría ver si lo vuelvo a poner porque fue por un error. Pero bueno, vamos a ir a entrarle rápido porque tenemos unos cuantos temas. La idea mía es ponerme al día con temas que he ido pensando, he ido anotando en la libretica, porque yo lo que más quiero es ser, como siempre digo, una voz que exprese el punto de vista que tengo yo y que veo que tiene mucha gente y que es diferente a las posiciones que muchas veces predominan y de esa manera tener nuestra voz y nuestra influencia en el debate en la esfera pública cubana. Déjame ver, yo creo que así me debo ver mejor porque estoy sacando unas habas ahí que tengo en parte de la oficina. Bueno, déjenme saludar un poco a los que han ido llegando. Dice Rubelos, saludos, profe, primer like. Mira, gracias por decírmelo, Rubelos. Déjame repetir que usted puede contribuir por Cele a nuestro canal a través del correo turilevi@aol.com. Usted también lo puede hacer por aquí a través de los superchats de YouTube. Usted contribuye mucho si usted se suscribe. Tenemos que ganar en suscripciones para así tener más impacto yo estoy buscando ya, y lo digo ya de paso, vamos a ver si hacemos una cortina en la cual vamos a decir que si alguien se quiere, esto fue una propuesta de uno de nuestros miembros que me dijo a ver si alguien se quiere anunciar en nuestro canal, que lo pueda hacer. Yo quiero agradecer a varias personas como Vladimir Carralero, Marta La Rosa, que han hecho algunas donaciones, Aristide Fernández, que nos han hecho donaciones por Cele, y yo creo que hay que reconocer esas personas que se meten la mano al bolsillo y ponen dinero para apoyar un esfuerzo como este, que requiere, por ejemplo, suscripciones. Varias de las cosas que yo voy a decir hoy, por ejemplo, sobre la cumbre en Alaska, tienen que ver con cosas que tuve que leer apresuradamente durante el día de hoy y ayer, en estos últimos momentos, y que vienen por revistas que son muy especializadas, como es la revista Foreign Policy, la revista Foreign Affairs, la revista World Affairs y otras. Gracias, Rubeló, por recordarnos esto. Usted puede dar like también y puede compartir. Puede hacerse suscribirse, que eso no cuesta, y puede hacerse miembro también, que nos ayuda si usted se suscribe en una de las categorías que tenemos ahí, que van desde $5 hasta 49.50. Bueno, quiero agradecerle a Gibril Masí, que está también con nosotros y que muchas veces pone muy buenos comentarios, que dice, este programa estuvo bastante interesante. Personalmente opino que el señor Bacallao sobra. Todo el tiempo hizo muecas y miró a la cámara, se le notaba incómodo. Creo que el señor Rafael dio muy buenas opiniones. Vamos a discutir eso. No te vayas. Dice Rubeló, profe, mi papá trabajó en la escuela del partido Ñico López y un tema fue la apertura de China. Se decidió que no porque el pueblo quería un cambio económico. No entiendo muy bien si puedes explicar esto un poquitico más. Hay otros comentarios, Mendive, que siempre hay que agradecerle todo lo que hace cada vez que puede estar en el programa. Y bueno, Avileño ausente, que mucho tiempo que no lo veíamos por aquí, está de nuevo y dice, saludos López Levi y a todos en el chat. Me gusta esta opinión que dice
Gibril Masip, que dice, ojalá y más personas sigan yendo, a ver, dice, ojalá y más personas sigan yendo a ese espacio a opinar con base en el respeto. A mí me parece eso mismo. Yo creo que la joven Cuba, sobre todo esta joven Cuba que ha emergido de la destrucción que estaba creando la dirección anterior, yo tuve, para que quede claro, me censuraron un artículo, que el artículo después salió en la revista en Cuba y fue durante semana y media el artículo que estaba en el tope de las lecturas, y que además no era ninguna como es, panfleto de propaganda, ni mucho menos, era un análisis que desde mi opinión era sobrio sobre la situación que se estaba dando en Cuba y el escape masivo de personas que estaban yendo por Nicaragua, el aumento, la reacción de la administración Biden y la sugerencia de que había que atender para atender el problema de la migración, también era importante atender las sanciones que se daban hacia Cuba y ponía el contexto político en torno a eso. Desde mi perspectiva, yo no tengo problema con que la señora Lina López hubiera tenido otra opinión, pero si la idea de la joven Cuba era construir espacio para terceras posiciones, para diálogo que rebajaran el partidismo, para la búsqueda de objetividad, era una opinión que no tenía por qué ser censurada, pero ella parece, que además lo dijo en una que otra ocasión, que las personas que ponían tanto énfasis, ese tanto énfasis es una cuestión de apreciación, en el tema del bloqueo, distraían del foco principal, que eran los problemas internos. Y lo otro que ella decía es que yo decía que era mejor que las personas tomaran la decisión de irse antes de ser carne de cañón para la ley Helms, porque en mi visión el peor escenario en el cual Cuba puede vivir era un triunfo de la ley Helms. Ella, tengo entendido, porque ella no discutió conmigo nada, ella se plantó y dijo, ya estoy cansada de sacar estos escritos, a ella le gustaba, tenían sus autores preferidos y aquellos que discrepaban con ella era muy democrática para pedir, pero muy poco democrática para dar. Y el tema fue que, bueno, al final ni siquiera con la gestión de Harold Cárdenas el artículo pudo salir por ahí, porque creo que ella y uno de sus compinches amenazaron hasta con renunciar si no se respetaba que ella era la que tenía en última instancia la última palabra. Bueno, yo no lo voy a dejar de machacar para que lo sepa, porque ahorita van a aparecer la gente que me va a decir que yo tengo que respetarla, que ella es una especie de nueva Lady Godiva o algo por ahí. No, no, no y no. Metiste la pata en esas cosas, hay una manera de resolverlo. Te disculpa públicamente. Como yo creo que ella es suficientemente soberbia, que no lo voy a hacer, mientras más tiempo pase, ella a mí no me puede hacer más daño. Y yo sí puedo marcar la pauta de eso. Y en el grupo ese que ella está, vamos a ver si alguien se lo somete a prueba de Cuba por Cuba ese, a ver si aparece un tipo como yo, radicalmente antibloqueo y que ellos lo toleren. Porque se supone que en el espectro de ideas políticas sobre Cuba, eso debería tener un lugar. Siempre, ahora me he enterado, porque me estuve averiguando, me dijeron que hay un hijo de Esteban Morales ahí, y yo digo, una de las preguntas que habría que hacerse ahí, si una publicación como esa cabría Esteban Morales. Que yo no voy a hablar de él, ni mucho menos, pero Esteban Morales tenía sus posiciones muy claras. La pregunta es, ¿ahí cabría Esteban Morales o no? Esteban Morales en muchas de estas cosas, en esto del bloqueo, estaba a la izquierda mía, por ahí para allá, y en lo de la economía de mercado, en la propia LASA, él me dijo, no estaríamos de acuerdo en una transición a una economía de mercado, a una transición en la que el mercado juega un papel más importante que el que tiene actual, pero no como tú, que estás hablando de una economía de mercado. Yo sí hablé a favor de una economía de mercado, incluso con privatización. Yo creo que una persona que piense y que estructure su pensamiento a partir de lo que lo hacía Esteban Morales, que es el padre de ese señor, no estoy diciendo nada en contra de él, ni mucho menos, debería tener un espacio porque era un intelectual serio, un académico, etc. Bueno, vamos a ver. Dice, hola profesor Martí López, muy buenas noches, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya
Señores, 15 minutos entre la presentación y los saludos al público y vamos a entrar en los temas que yo quiero cubrir hoy. El primero que yo quiero cubrir es el tema de la cumbre en Alaska. No ha salido mucho todavía. Trump ha recibido a Putin con alfombra roja. Esta cumbre tiene lugar en un lugar muy especial, que es el estado de Alaska, que es el estado más grande de los Estados Unidos, pero un estado de muy poca población comparado con los estados que tienen ese espacio tan grande en los Estados Unidos. Es una historia muy importante. Ahí viene bajando el presidente Trump. Usted verá que esto viene con mucha seguridad. Han habido algún que otro meme, pero y aquí viene cuando desciende el presidente ruso Vladimir Putin. Yo creo que este es un encuentro muy importante. Los dos líderes se han decidido encontrarse en medio de la guerra de Ucrania. Hay posiciones diferentes por uno y el otro. La noticia más, ¿cómo le podríamos decir? Sabrosa, divertida de la cumbre ha sido que Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones ruso, se ha aparecido con una camiseta que dice por debajo URSS, con las letras rusas, CC, CC, 3C y una P, que en realidad en ruso es la R. Es Sovietsky Soyuz Socialistic Republic, o Socialistic Sovietsky, no recuerdo bien, yo leo bien el ruso, pero ahora no me acuerdo lo que significa, pero es básicamente lo que significaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué comentario yo puedo hacer ante esto? He visto un grupo de personas que han reaccionado con mucha acrimonia, reclaman incluso en el ambiente cubano-americano, critican a Trump por esto. Ellos han apostado y quieren apostar hasta el último dólar y el último recurso norteamericano en defensa de Ucrania y dicen que, bueno, aquí la culpa la tiene de una sola persona, que ellos apoyan mucho a Trump, pero que ellos no están de acuerdo con esto. Un grupo de personas en el área republicana. Hay incluso quien cuestiona a Marco Rubio porque dicen que él era tan fuerte, le pedía con tanta fuerza una reacción dura contra Rusia y que ahora miren cómo es parte de toda esta cercanía. Ya hay un momento que sale de una cumbre anterior en que Rubio le da en el hombro como un par de amigos a Sergei Lavrov, que es un diplomático de una larga historia, muy profesional. En Colombia yo tomé una clase sobre el rol de Estados Unidos en el mundo y el embajador Steven Sestanovich, que enseñaba la clase, tenía una relación, digamos, de cordialidad con Sergei Lavrov y nos llevaron a la embajada rusa en la ONU, ahí mismo en Nueva York. Él nos recibió, él era en aquel entonces, 2003, 2002, no recuerdo bien, el embajador ruso en las Naciones Unidas, y fue una de las conferencias que todo el mundo estuvo de acuerdo, que se caracterizó por ser más, fue bastante confrontacional, hubo gente que le hizo preguntas sin embargo todo el mundo, todos los estudiantes que estábamos ahí y habían dos profesores, incluyendo un investigador disidente del Sovietsky Socialistichny Republic, es así mismo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es como es. Gracias, Mendive, por ponerlos ahí, ya lo pude leer ahí bien. Entonces, dice política callejera, recuerden el like. Bueno, seguimos. Eso fue la noticia más, digamos, cómica, graciosa, mensajes que manda, etcétera. Pero el debate básicamente ha sido si esto es un gesto, una política de Trump, un acto amateur. Yo
quiero pensar, y creo que las evidencias apuntan a que esto es una buena acción del presidente Trump. Yo creo que hay mucho ruido en las comunicaciones. Es evidente que la esperanza que dijo el presidente Trump, que él necesitaba, creo que era un día o 20 días para parar esta guerra, no se ha realizado. Han habido aproximaciones, han habido discusiones entre los líderes, ha habido un buen raspe que le dieron al presidente ucraniano Zelensky, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Yo creo que es muy importante que en este caso eh, discutan las grandes potencias. Miren, ahí llega el secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, que discutan las grandes potencias y se comuniquen. Esto es una guerra que puede traer un conflicto nuclear, para decirlo. No es razonable poner a una gran potencia, sobre todo en el terreno militar como Rusia, en una esquina. Han habido errores de un lado y del otro. Ha habido, aunque en lo fundamental, la gran violación de derechos humanos, de la gran violación de derecho internacional, ha sido cometida por la agresión rusa contra la integridad territorial de Ucrania. Es muy difícil decir que no hay una historia de incumplimientos de compromisos, de acuerdos de caballeros, de ninguna expansión hacia el este de la OTAN. Que esto quiere decir que los países de la Europa del Este, la Europa Oriental, los países del Pribáltico, serían países con soberanía limitada, en tanto no pueden hacer lo que les da la gana y sumarse a la coalición militar que les plazca. Yo creo que estos son realidades del mundo internacional. Y son realidades, por ejemplo, que la tienen países como Finlandia y que durante un tiempo muy grande, líderes brillantes de ese país, como fue Urho Kekkonen, entendieron muy bien que las relaciones asimétricas tienen su dinámica y que a partir de esas relaciones asimétricas hay elementos de los grandes poderes, como su propia presencia en el Consejo de Seguridad de los 5 grandes poderes que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay países como Cuba, en el caso de Fidel Castro, que después hablaremos de él, propusieron la abolición del Consejo de Seguridad, pero la gran mayoría de las personas lo que piden es que se reforme el Consejo y se amplíe y se le dé mayor legitimidad con una representación distinta. Muy pocas personas hablan de la abolición del Consejo todo, y el propio Fidel Castro, de una manera realista, diciendo que la posición preferida era llevar la igualdad ciudadana, la igualdad soberana hasta sus últimas consecuencias, pero él mismo dijo que como una cuestión pragmática, él apoyaba la ampliación del Consejo, incluso mencionó el nombre de Brasil y la India como países del tercer mundo que quería que se incorporaran. Yo quiero agradecerle a la persona que se llama Corea del Centro, que rompe bien temprano el celofán cuando nos hace su primera donación con 4.99. No veo ningún comentario de Corea del Centro. Felipe, si pone algún comentario, por favor lo subes. Dice Yosime Río. Esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, en realidad, con Ucrania de peón. Yo creo que esa es una visión simplista de la situación. Hay demandas ucranianas que tienen que ver con una historia de nacionalismo que antecede incluso el siglo XIX, una relación compleja con Rusia. Vamos a recordar que el Principado de Moscú, que eventualmente se convierte en la semilla de la que Rusia se expande, es creada por un príncipe de la Rus de Kiev, que era un estado ruso que había sido fundamentalmente una especie de vasallo de la Horda de Oro, que era un dominio que tenían los mongoles. Para Yuri Dolgoruki, que es uno de los príncipes de
de la Rus de Kiev es el que se erige en príncipe de Moscú después que su padre distribuye el territorio entre diferentes grupos y de ahí se va consolidando. O sea, hay un vínculo histórico muy cercano, incluso a nivel de lenguaje, entre esas tres partes centrales de lo que después sería el Imperio Ruso, que es Yugoslavia. Yugoslavia es parte de los eslavos, o sea, sería Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Yo creo que esto es importante decirlo y a mí me parece que hay que tener cuidado con eso de ponerle a la gente peón, porque le han dicho peón a Cuba, por ejemplo, en la relación triangular Cuba, Rusia, Cuba, URSS, Estados Unidos, y eso vamos a ver que no es verdad. Y yo creo que hay elementos muy importantes del nacionalismo ucraniano que se extienden incluso anteriormente a la creación del Imperio Ruso o la unión de Ucrania al Imperio Ruso. Dice aquí, así que discúlpame, te agradezco el comentario. Después tú pones algo aquí, deja ver si aceptamos que lo ocurrido en Ucrania hay que aceptar la instalación de misiles en Cuba. Yo creo que esto sí tienes más razón. Yo creo que conviene a los estados pequeños tener cierta restricción propia y los acuerdos asimétricos, siempre las soluciones de más larga duración de conflictos asimétricos son aquellas en las cuales el Estado grande o el Estado, la gran potencia, o sería la media potencia en relación a un Estado muy pequeño, reconoce la soberanía del Estado pequeño y la acepta tal y como está definida en el derecho internacional, y el Estado pequeño, por su propia conveniencia, persigue una deferencia, fíjense que no digo diferencia, deferencia al estatus de gran poder como una condición especial o de poder mediano como una condición especial en la jerarquía de los estados. ¿Cómo tú combinas esto de una jerarquía en lo real, que lo reconoce muy bien lo que se llama en teoría de relaciones internacionales la escuela inglesa, la jerarquía entre los estados, con el principio legal de la igualdad soberana, es siempre un dilema, un reto para cualquier política exterior? Dice Corea del Centro y se lo agradezco. No hace falta, profesor, usted está. Abrazo a Felipe por Cuba. Gracias. Bueno, Felipe, ya no sé si notaste que te saluda Corea del Centro también. Y bueno, Gibril Masip nos pone otra donación y nos dice, siguiendo la costumbre, donen. Rubio se la pasó criticando la influencia rusa en Cuba y ahora choca sus manos con sus enemigos, entre comillas. Marco el camaleón Rubio, se me ocurre. Compartan. Bueno, Rubio sí ha demostrado ser un camaleón político de primera, eso sí, no cabe duda. Las cosas que él dijo en la confirmación para ser confirmado y evitar problemas en este mismo tema de lo de Putin, obviamente estaban reñidas con la visión de Trump, y vamos a ver por qué además es importante lo que Trump está haciendo aquí. Yo creo que lo primero que tiene que ver es con la idea de calmar los ánimos y no moverse sin por lo menos tener un encuentro con Putin en la dirección de la guerra. Yo creo que en eso usted puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero Trump está haciendo lo lógico y racional en las relaciones internacionales. Y no se pierde nada con ir y conversar. Vamos a recordar a los que están poniendo, por ahí están poniendo una foto de Obama que no está contento, dándole el saludo a Putin públicamente. Hay que recordar que esto es un tema diplomático importante, que como mismo hay esa foto, hay otras fotos en las cuales los dos dialogan con mucho más distensión, y bajo la administración de Obama apareció Hillary en Rusia, en este caso con Dmitry Medvedev, y usaron un botón que decía reset, como con la idea de construir mejor relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Rusia no es un estado con una gasolinera, como dijo John McCain. Rusia es una gran potencia, particularmente porque es el estado más grande del mundo, tiene una cantidad de recursos importantes, es fundamental en el mercado energético, eso es cierto, pero además
es fundamental en los balances militares del mundo. Tiene la capacidad de destruir el mundo 39 veces. Entonces no se puede andar en jueguito y yo creo que en ese sentido los europeos, con quienes yo generalmente tengo bastante afinidad por el tipo de Estado que han creado, por el esfuerzo de que sea una zona de paz Europa, por la manera que reaccionan en muchas cosas, pero a mí me parece que ellos no tienen razón cuando quieren condicionarlo todo a una especie de veto por parte de Ucrania, de que, por ejemplo, no hubiese una reunión si no había antes un cese al fuego. Eh, la realidad es que esa posición me parecía bastante falta de realismo y aquí no es esto de esta borrachera de que siempre es la democracia contra el autoritarismo y que la democracia no puede ceder y hay que disparar hasta el último tiro. Yo creo que eso no es la manera que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos lo ven y hay que recordar, en esto voy a terminar porque no quiero dedicarle mucho más tiempo, habría que analizarlo después que se vean algunos resultados, la alternativa de Trump, que él desde hace mucho tiempo, fíjense, esto es una posición que no tiene nada que ver con que Trump y su segunda mujer, tengo entendido, fueron a San Petersburgo después de haberse casado. No me estoy refiriendo a Melania, sino la que él tuvo el divorcio grande. No, esa es la primera, esa es la primera. La que tuvo el divorcio grande y todo eso. Yo creo que fue con la que él fue, tengo entendido, a la Unión Soviética o algo así. Yo creo que no hay por qué atribuirle una especie de control por el servicio secreto ruso a lo que se puede explicar muy bien desde una lógica norteamericana que usted puede gustarle o no gustarle, pero tú no puedes descalificar ese punto de vista de antemano como algo que sea antiamericano. Y es la idea expresada por Trump y algunos que son sus partidarios, que con la cual Rubio estaba totalmente en contra, porque Rubio era un neoconservador, y es la idea de tratar de alar a Rusia, sacarlo de la alianza tan cercana que tiene con China y ver si puede aparecerse con dos posiciones fundamentalmente, una especie de Kissinger al revés, en el cual Estados Unidos se vuelve a convertir más cercano a Rusia y a China que ellos dos uno al otro. Hay mucha gente que dice que eso ya, ese tren se fue hace rato, que han pasado 20 años de una relación cordial, de acercamiento entre las potencias euroasiáticas, sea Rusia y China, y en ese caso, que eso no es posible ya, pero nunca digas nunca en política, la geopolítica también introduce importantes elementos en la dinámica de dos potencias que son contiguas una a la otra. Quiero agregar además, y esto es algo, por ejemplo, que un teórico de relaciones internacionales como John Mersheimer de la Universidad de Chicago, ha desarrollado bastante bien. Y el otro tema que Trump ha dicho es la idea de construir una especie de concierto de grandes poderes. Esto no le conviene mucho a los países de América Latina si ellos no se unen y se integran más. La idea de un concierto de grandes poderes en los cuales los grandes poderes básicamente manejan la política internacional en gran medida, cerrando el paso a problemas que puedan surgir o los intereses de otros grupos, digamos, la parte del mundo en desarrollo que es parte de los BRICS, las otras, el crecimiento del resto del mundo que ha ocurrido. Yo creo que en relaciones internacionales los conciertos de grandes poderes son muy escasos y duran poco, pero los jefes de Estado que la han logrado crear, por ejemplo, en el Congreso de Viena de 1815,
después de la derrota del Gran Corso del emperador Napoleón, sí establecieron un periodo de significativa paz, una paz de los fuertes, machacando, por ejemplo, la revolución, el trienio de España, por ejemplo, entre 1820 y 1823, que le ofrece un espacio de la primera idea de restaurar o de poner la constitución liberal en España. Le hizo mucho daño a España la manera que España, que era en ese momento ya un poder de segunda en Europa, y que con el concurso de la Santa Alianza, esto derrotaron a la posición más liberal que había allí. Y bueno, también había incluso la idea de hasta restaurar la monarquía española eh, en, las, en las Américas, pero obviamente ahí sí entró Estados Unidos e Inglaterra, que era ya lo que se llama un estado comercial, y dijo, no, no, ustedes, doctrina Monroe y Inglaterra, y dijeron, no, no, ustedes ni intenten eso, que nosotros nos vamos a oponer a ese tipo de cosas. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. A mí me parece, sobre todo, la línea editorial, nosotros como ciudadanos americanos, hablando con los cubanos americanos en este sentido y con otras personas, nuestra visión está aquí bien expresada. No hay por qué tener una antipatía a este gesto de la administración. Es un gesto de diálogo que puede producir, en mi opinión, elementos positivos. Trump parece que está apostando a moderar a Zelensky, y se ha hablado, en el caso de Rubio, de la idea de poder distinguir ocupaciones de territorio o adquiridos por la fuerza, que es ilegal en el derecho internacional, distinguirlos en términos de reconocimiento de jure, que quiere decir un reconocimiento legal admitido, y un reconocimiento de facto donde uno simple y llanamente acepta vivir con esa realidad, aunque no la reconoce como legítima, legal, ni mucho menos. Y en este caso se habla, por ejemplo, de que Ucrania pueda reconocer Crimea, que la tiene perdida, porque ahí hay una mayoría de población rusa y tártara. Un tema importante es la protección al idioma ruso como un idioma ucraniano, un idioma de Ucrania, donde se atentó. Es cierto que en la matraca esa de que tenían el apoyo de Europa y el apoyo norteamericano, hubo ahí nacionalistas que se llevaron toda rosca, y que haya un reconocimiento tácito, no aceptado, del avance en el ruso, en la incorporación de las llamadas repúblicas populares en el Donbass, y que la región de Zaporozhia o Zaporozhia sea traída, ya hoy en este momento ocupada por tropas rusas, retorne a Ucrania, porque es muy importante en términos de la base industrial ucraniana. Ucrania es uno de los países más importantes en la producción agrícola en el mundo. Bueno, lo vamos a dejar ahí, y si a mí me preguntan, quiero terminar diciendo que Trump ha sacado de un callejón sin salida a través de esta negociación, ha sacado de un callejón sin salida. Aquí me está llamando de Louisville, Kentucky, pero no le puedo contestar, estoy en el programa. Y ha sacado de un callejón sin salida a las relaciones con Rusia, que fue donde la metió Biden. Eso a mí me parece que es importante, porque yo creo que muchas de estas cosas las hubiese hecho Kamala Harris también. La idea de apostar hasta el final el último dólar americano por el último ucraniano no iba a llevar a ninguna solución realista. Esto, el que tenga duda de eso, le recomiendo, por ejemplo, que vea algunos de los videos, posiciones que han sido discutidas por especialistas de relaciones internacionales, de la talla de un Stephen Walt de Harvard, de un Brantley Womack de la Universidad de Virginia, que es uno de mis mentores, de un John Mersheimer de la Universidad de Chicago, que para mí generalmente, o por ejemplo, sobre el tema ruso,
Yo creo que Stephen Cohen, lamentablemente ya fallecido, que enseñó en NYU y en Princeton, yo creo que vale la pena que se estudie esa historia y que se lea con más realidad. Yo no puedo dejar, fíjense, yo estoy tratando de hablar bien rápido de alguna de las cosas, pero he visto que entre Yacime Río y la Iner Donet, que es Felipe, se ha dado una conversación ahí y dice, si Rubio era, voy a poner el de Felipe, que dice, si Rubio era un neoconservador, ¿ahora qué es? ¿Cómo se le puede definir? Bueno, yo creo que Rubio, más que todo hoy, es un trompista, porque el Partido Republicano es un partido hoy que sigue a Trump. Y en muchas cosas, Rubio ha negociado, yo creo, seguir la posición neoconservadora en el tema de Cuba a cambio de básicamente tener una posición mimética en la cual él sigue a Trump y sirve al placer de Trump, incluso cuando están ocurriendo cosas por la administración Trump que van a más allá de todo principio. Me refiero, por ejemplo, al tema migratorio, donde básicamente Rubio y los congresistas cubanoamericanos se han torcido. Ayer yo lo llamaba contorsionista a María Elvira, pero todos ellos son contorsionistas. Y alguien que no me acuerdo ahora el nombre decía que eran tan. Una persona de apellido Wong escribía, si está por ahí que él lo puede decir, él decía que eran contorsionistas a la Mongolia, porque creo que la más grande contorsionista del mundo, según el criterio que él puso ahí, era una persona de Mongolia. Entonces ellos Rubio mantiene la agenda neoconservadora esta de un imperialismo que quiere imponer una supuesta democracia liberal, porque la democracia liberal no se puede imponer. José Martí escribió un gran artículo sobre eso que se llama La República Española contra la Revolución Cubana, hablando cómo las repúblicas no se pueden imponer, si puede y entonces, mira, ahí está muy bueno esto aquí, ese cartel me parece genial. Por cierto, Gennady Rodríguez ha creado una carta, ahora aparece de guerra entre cartas, porque apareció Otaola pidiendo que otra gente firme otras cartas. Entonces, yo no sé cuánta gente va a firmar la de Otaola, entre otras cosas, porque yo creo que sí hay evidencia notable de los fraudes, las mentiras que meten esta gente. Y seguro que ahí aparecen firmas a tutiplén, pero incluso, aunque hubiese más firmas del lado de Otaola, a mí me parece que vale la pena firmarla para demostrar que hay un grupo importante. Lo único que uno necesita en esto aquí es demostrar que hay un grupo importante de cubanos en Estados Unidos y en general que se oponen a el recrudecimiento de las sanciones y que además se oponen a la manera en que esta gente están tratando el tema de la presencia de migrantes cubanos en Cuba, que la administración que ellos apoyan, María Elvira ha hecho su invento ahí contorsionista con esa de la ley de dignidad. Yo la apoyo porque yo digo, mire, si de 100 logramos 3, es importante. Hay que llegar a los 3 y si después ellos no dejan seguir para mejorar las cosas, bueno, seguimos luchando y la volvemos a someter a presión. Yo en ese sentido discrepo de aquellos que han básicamente dicho todo lo que María Elvira está diciendo es un cuento. Yo creo que tiene mucho de demagogia, pero no hay nada más mejor para lidiar con los demagogos que cuando dicen algo bueno, mira, vamos a ver si lo hace. Fíjate cómo Bernie Sanders se lo hizo a Trump. Trump dijo que él iba a pasar una ley que todas las tarjetas de crédito iban a tener como máximo 10% de interés, bajo cualquier circunstancia. Lo dijo en un discurso. ¿Qué hizo Bernie? En eso se volvió más trompista que nadie y dijo, mira, yo quiero presentar un proyecto de esto y se buscó unos cuantos co-sponsors demócratas. No todos los demócratas irían tan lejos porque muchos de ellos están también comprados por los sectores dominantes del sector financiero, pero él vino y dijo, y se presentó con unos cuantos demócratas. Alexandria Ocasio-Cortez dijo que ella lo presentaría en la Cámara si en el Senado eso tenía algún camino, y la realidad es que es un partido trompista, pero en eso Trump no se atrevió a decirle a los otros arriba a incorporarse. El proyecto de María Elvira está muerto, entre otras cosas, porque Trump no lo apoya.
para que quede claro. Y ella no se va a virar contra Trump porque ella no tiene el honor, la disposición a ir y sacrificarse en función de lo que ella dice que es una cuestión de elemental justicia. Entonces, creo, Felipe, que te contesté ahí lo que pude. No sé si estás contento con esto o si quieres hacer alguna pregunta más. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos a coger un primer receso y ya viramos con otros temas que vienen aquí. Vamos a poner la primera cortina y ya llegamos con el segundo tema, que es un tema que es bastante grande.